Ok, para la clase número 2 estuvimos abordando iniciamos con lo que serían los contenidos de la unidad 2 sobre herramientas arqueobotánicas para el estudio de subsistencia. En la primera clase vamos a partir, en las primeras dos clases vamos a estar, más bien en las primeras tres clases vamos a estar comentando sobre análisis carpológicos. Esta clase fue un poquito más magistral y las próximas, recuerden, son clases de laboratorio. Entonces, para la presentación y para la clase me basé en estas referencias. Vamos a revisar lo que sería, déjenme aquí sacar un lápiz, un momentito. Ok, nos vamos a basar en lo que sería este capítulo 2 de este libro que siempre les recomiendo, de Método y Teoría en Paleobotánica, de Marston y compañía. Vamos a ver el capítulo elaborado por Daphne Gallagher. También vamos a complementar con un caso de estudio en Costa Rica, que sería esta publicación viejita pero importante de revisar, de Mahani, Matthews y Vargas. Esto sería el capítulo 16 de este libro, editado por Payson Sheets y Brian McKee. También, como siempre, es muy importante que revisen el libro de Paleobotánica. Prácticamente que para las unidades 2.1 y 2.2 sobre análisis carpológicos y antracológicos vamos a estar viendo capítulo 1 más capítulo 2 de este libro. También invitadas e invitados a que revisen este capítulo de este libro, también muy bueno, que casi no lo mencioné, pero también es una buena referencia para revisar en caso de temas arqueobotánicos y que nos van a introducir a temas también de subsistencia. En este libro editado por Amber van der Walker y Tania Pérez. Principalmente pues lo que vamos a enfocarnos es en los capítulos de paleobotánica. Este capítulo también elaborado por Celant, Magri y Estazola, es también una muy buena referencia para considerar un poquito de aspectos metodológicos en arqueobotánica. Y aquí algunas sugerencias de literatura que pueden revisar para lo que sería las etapas de laboratorio de análisis análisis carpológicos principalmente. Este libro publicado por Lenzi Dico, súper importante para identificaciones en nuestra región. Y también aquí hay otro Atlas Digital, pero que tal vez no es 100% digamos pensado o elaborado para Centroamérica, sino que es de carácter más global, pero igual hay algunas información que podría ser útil. Este fue un libro editado por Neff y Capers. Y también, por último, importante mencionar que vamos a estar utilizando como consenso las categorías establecidas por la Asociación Internacional de Morfología de Semillas, categorías tanto a nivel de tamaño como de color y texturas también. Entonces aquí en la página vamos a ver si podemos abrir. Creo que no puedo abrirla. Ok, esta es la página. Aquí mi sugerencia es que revisen en la sección de glosario, creo que es. Bueno, aquí hay un catálogo de semillas, un catálogo en línea de semillas. Y también mi sugerencia es que revisen en la sección de glosario aquí y busquen los glosarios para forma. Está en inglés, entonces pues tendrían que buscarlo digamos con los términos en inglés. Para forma de la semilla, también para textura de la semilla. Era esta, esta sería para textura de la semilla, y también creo que tiene uno para color, aunque la mayoría de términos los vamos a estar viendo. La mayoría de los colores que vamos a ver es negro porque son carbonizados, pero bueno, si tuviera que describir alguna semilla fresca, moderna, pueden describirla según el catálogo de colores que tienen ahí. Ok, eso por una parte. Ahora hagamos el repaso rápido de los contenidos que abordamos para esta clase. En esta clase lo que hicimos fue tomar el caso de estudio de Mahani y compañía para ver cómo es que las autoras estudian subsistencia, y de paso entonces vemos cómo desde la arqueobotánica que estudiamos
en arqueobotánica, en esta temática y cómo es que lo estudiamos. Entonces, para esto estuvimos revisando un poquito cuál fue el objetivo de esta publicación. Como bien comentamos, no hay como un marco, lo que usualmente llamaríamos un marco teórico o una teoría, digamos, como tal, claramente señalada en el... Hay teoría, pero no está, digamos, claramente señalada en una sección. Pero las autoras al final terminan desarrollando una explicación de carácter teórico. También comentamos un poquito sobre las unidades de observación, comentamos un poquito sobre lo que sería la unidad de estudio y la importancia de caracterizar muy bien la unidad de estudio para poder yo seleccionar mi unidad de observación. Que voy a sacar el lápiz. Es importante tomar en consideración las condiciones de la unidad de estudio para poder seleccionar de manera más pertinente mi unidad de observación. ¿Por qué? Porque según la unidad de estudio, así voy a poder entender yo cómo cambian los indicadores de un contexto sistémico a un contexto arqueológico. Es decir, cuáles son los factores que van a influir en esa preservación y en el cambio de los materiales arqueobotánicos de este contexto sistémico a este contexto arqueológico. De manera que conociendo las condiciones del sitio arqueológico que vamos a estudiar y por lo tanto de la unidad de estudio, vamos a saber si hay mejores preservaciones, ya sea a nivel de desecación, en húmedo, en carbonización, mineralización, impresión, representación también artística inclusive, y creo que nos falta una que era congelación. Ok, si el sitio arqueológico presenta alguno de estos factores, aumenta las probabilidades de que se preserven de la mejor manera los restos arqueológicos, y en el caso de la temática de la unidad, pues los restos macrobotánicos, hay buenos indicios de altos niveles de preservación de restos macrobotánicos de carácter carpológico, es decir, restos de semillas. Aquí vamos a subir un poquito porque creo que tenía una imagen. Ok, sí, restos carpológicos, es decir, restos visibles de la planta. Usualmente vamos a estar trabajando con semillas o con granos o inclusive con los frutos, pero también dependiendo del contexto, pues inclusive podrían preservarse alguna otra parte de la planta como las hojas, las raíces, los tallos, etcétera. Todo eso son restos carpológicos, que recuerden corresponden a una de las dos grandes categorías que vimos en clase para restos, a una de las tres grandes categorías de indicadores arqueobotánicos que vimos en clase. En primer lugar están los restos macro, que incluyen tanto restos carpológicos que acabamos de señalar como restos antracológicos. Aquí no tenemos un ejemplo de resto antracológico, pero los restos antracológicos los vamos a ver la siguiente semana y refieren más que todo a maderas. También tenemos otros indicadores que serían los restos micro, que también vamos a ver en clases posteriores, como los fitolitos, el polen, los almidones. Y por último tenemos una tercera categoría, que serían los indicadores biomoleculares o los indicadores químicos. Entonces, dependiendo de las condiciones de mi zona de estudio y si presenta más variables de preservación o menos variables de preservación, pues así voy a tomar yo en consideración cuáles son los restos que mejor se preservan, porque hay unos restos que son más susceptibles a ciertas condiciones y hay otros que se conservan de manera más favorable en otras condiciones. Por eso tener un conocimiento sólido sobre la unidad de estudio en donde yo voy a realizar mi trabajo arqueológico es indispensable para poder seleccionar de manera pertinente la unidad de observación, es decir, los indicadores arqueobotánicos que estuvimos ahorita discutiendo muy rápidamente. Ok, como les había mencionado, aquí estamos viendo prácticamente, a partir de la lectura estuvimos repasando lo que serían las etapas de una investigación en arqueobotánica y en arqueología y casi que en cualquier tipo de investigación. Estuvimos repasando las etapas, ya vimos un poquito sobre pregunta, teoría. En el curso no vamos a ver sobre método, pero con algunas de las lecturas de clase y con los manuales que les he recomendado pueden rellenar este vacío de información. Inclusive pueden rellenarlo con algunos de los videos que he dejado en el canal de YouTube. También discutimos un poquito sobre los resultados y la discusión y cómo estos resultados y discusión de la lectura de Mahani y compañía pues nos vienen a hablar un poquito sobre lo que sería la subsistencia de las sociedades prehispánicas en Arenal, en Costa Rica.
Ok, entonces tomando en consideración todo esto, también habíamos comentado un poquito sobre lugares donde se preservan mejor los restos macrobotánicos, y una vez más todo va a depender mucho de información, de una buena caracterización de lo que sería la unidad de estudio. Entonces usualmente los restos macrobotánicos se van a preservar de mejor manera en áreas de actividad, en contextos arqueológicos. Por ejemplo, aquí algunas de las áreas de actividad en las que usualmente se preservan mejor, y como habíamos visto pues en Gallagher, ahí podríamos mencionar por lo menos 3 formas en las que se introducen los restos arqueobotánicos a los contextos arqueológicos. Es decir, que puede haber una introducción de carácter directa, indirecta o no antrópica en cualquiera de estos contextos arqueológicos. Ok, y una vez más respecto a cómo recolectar los indicadores, que refiere más que todo al método, eso no lo vamos a abordar en el curso, pero se puede complementar con más lecturas. Ok, tomando en consideración que entonces, número 1, los factores medioambientales, las condiciones del suelo, etcétera, pueden influir en la preservación de los restos macrobotánicos de carácter carpológico. Esos factores que influyen en la preservación van a hacer que las condiciones condiciones físicas del resto arqueobotánico cambien de un contexto sistémico a otro. Es decir, rara vez, dependiendo de la preservación en la que se encuentre el material arqueobotánico, rara vez vamos a encontrar exactamente el mismo material sin alguna modificación perdón, debido a todos estos factores que afectan la preservación de los restos macro. Entonces, principalmente podemos decir que para poder caracterizar mejor o describir ese cambio de los atributos físicos del resto arqueobotánico de un contexto sistémico a un contexto arqueológico, vamos a enfocarnos principalmente en estas categorías de análisis, es decir, en el color, la textura, el tamaño y la forma. Estas principales, no exclusivas, categorías nos van a permitir registrar de mejor manera el cambio de los objetos desde un contexto sistémico, bueno, en este caso desde un contexto arqueológico, a como estuvieron originalmente siendo usados en su vida útil, podríamos decir, en un contexto sistémico. Ok, ¿y cómo es que se estudia eso? Bueno, a partir de eso lo vamos a ir abordando un poquito más en la práctica de laboratorio. Aquí lo importante de mencionar es que estas variables que vamos a describir a nivel de sus atributos físicos también a la vez nos van a permitir realizar identificaciones taxonómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a permitir conocer el nivel jerárquico de las plantas que estamos registrando. Es decir, nos permite conocer si refiere a una familia de plantas, a un género de plantas, a una especie de plantas e inclusive a variedades de plantas en particular. Noten aquí que los niveles de identificación van a depender mucho de cada una de las semillas y las condiciones de preservación. Entre mejor se preserven, voy a cambiar aquí el color, entre mejor se preserven los atributos físicos, morfológicos, podríamos decirlo, de un resto carpológico, es decir, entre mejor se preserve su forma, tamaño, textura y color, así vamos a poder hacer identificaciones taxonómicas mucho más específicas, es decir, a nivel de especie o variedad inclusive. Sin embargo, entre la preservación sea menor, las identificaciones posiblemente sean mucho más generales a nivel de género o a nivel de género, perdón, o a nivel de familia. Y también pues va a depender mucho del tipo de material con el que trabajemos. A veces también por mejor preservado que es un resto, tal vez solo podemos acceder a este rango, a este nivel jerárquico taxonómico, porque los atributos físicos de ese resto arqueobotánico pues no permiten inferir con mayor detalle niveles taxonómicos más específicos. Ok, y eso también va a depender mucho del indicador. Hay unos indicadores que pueden presentar mejores, son más útiles para tener un mejor detalle a nivel de identificación taxonómica, y otros son
indicadores que pues se identifican de manera más general, pero eso lo vamos a ver más adelante también. Entonces, generalmente los restos macrobotánicos, los restos carpológicos y antracológicos presentan buenas condiciones para identificarse a niveles más específicos, como de especie o variedad inclusive, pero una vez más va a depender mucho la preservación. Y ya para finalizar el recorrido, recuerden que estuvimos viendo un poquito el manual que vamos a estar utilizando en el laboratorio. Es un manual que ha sido prácticamente lo que pretende ser una guía para la práctica de laboratorio, y que es una adaptación de estas publicaciones que se mencionan en el manual, y por lo tanto es más que todo una adaptación, número 1, una traducción al español, y número 2, una adaptación en el sentido de que puedan identificar términos claves y procedimientos claves para poder ayudarse un poquito más a las identificaciones taxonómicas. Aquí tenemos en la guía oigan aquí, importante, es una guía de descripción, apenas es una descripción y no es una guía para hacer identificaciones taxonómicas per se. Sin embargo, hacer buenas descripciones nos va a ayudar a lograr alcanzar identificaciones taxonómicas. Pero esta guía no pretende ser una guía para identificaciones taxonómicas, sino más que todo para familiarizarse e introducirnos los primeros pasos del estudio de los análisis de restos macrobotánicos. Entonces es una guía apenas de descripción. Entonces aquí algunos términos generales con los que se describen las estructuras de los frutos, las variedades de frutos que podrían encontrarse. Aquí también una guía respecto a términos para describir las partes de la semilla, ya sea en su estructura externa o en su estructura interna. Todo esto lo vamos a estar viendo, esto prácticamente que solo se puede ver y entender una vez que ustedes tienen los restos en el estereoscopio. Entonces para eso vamos a tener las prácticas de laboratorio. Aquí tal vez es importante mencionar que no solo vamos a tener este consenso a nivel de términos para describir lo que estamos viendo, sino que también vamos a tener consensos a nivel de consensos internacionales, a nivel de categorías, como les mencionaba sobre cómo denominar a una forma en particular y cómo denominar a una textura en particular, o una textura de superficie en particular. Y aquí más detalles sobre lo que deben describir. Y prácticamente eso sería, porque aquí también en el manual pues hay una sección para descripción de maderas, pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo, a la unidad 2.2 sobre análisis antracológicos. Ok, entonces eso sería. Repasen, ayúdense con los videos que les sugiero para la clase y nos vemos en la práctica de laboratorio.